Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Hoy vamos a conversar sobre el sistema político en Bélgica en una primera parte y también el arte de los cómics belga en la segunda parte, que es nuestro bloque cultural. Tenemos el gusto de estar con Maya para acompañarnos hoy. Buenos días, Manu. Y también pudimos entrevistar al decano Alain Carrier, decano de la Facultad de Ciencias Sociales aquí en la universidad, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, ¿verdad? Pero primero que todo, Bélgica es un país muy famoso por varias cosas, ¿verdad? ¿Y en qué vamos a pensar de primera mano? Sí, yo lo primero que pensaría cuando pienso a Bélgica son de las papas fritas, que aunque en inglés se llaman French fries o en castellano se le puede decir papa a la francesa, son totalmente belgas y en Bruselas, por ejemplo, existen las friteries, que son locales donde se venden papas fritas a cada metro, por ejemplo. Es verdad, y también ahí se venden otra cosa muy famosa de Bélgica y demasiado rica, los waffles, o bueno, gaufres en francés, ¿verdad? Y el chocolate belga, que son demasiado ricos. Sí, cuando también uno piensa en política, se piensa en Bélgica por ser la capital de la Unión Europea, con la sede de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas. Es verdad. Y también, bueno, Bélgica, fuera de Bruselas, te cuenta con otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Brujas, que a veces se llama Venecia del Norte en Europa, por tener esos canales, ¿verdad? Muy lindos también. Sí, también yo pienso en el gallo amarillo y rojo, que representa la bandera de Valonia, una de las 3 regiones de Bélgica. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que lo último también que se piensa de manera un poco obvia son los coles de Bruselas, que yo me preguntaba, pero de verdad serán belgas, perdón. Pero es verdad que sí, porque es una variedad de col, de repollo, que fue inventada para ganar espacio de cultivo en una ciudad en las afueras de Bruselas que se llama Saint-Gilles. Bueno, entonces, después de esos algunos datos que todos sabemos, creo, de Bélgica, para presentarlo de manera muy breve, antes de poder tener nuestra entrevista, para recordarles, Bélgica se sitúa en Europa del Noroeste, al norte de Francia y al oeste de Alemania y Luxemburgo, y también al oeste de Países Bajos, ¿verdad? Está delimitada al norte por el Mar del Norte. Es un país que es trilingüe, se habla neerlandés por más de la mitad de la población, casi la otra mitad habla francés y hay 1% de la población que habla alemán, y eso lo vamos a ver, condiciona mucho la sociedad belga de verdad. Ahora el primer ministro de Bélgica es el liberal Alexander De Croo, que llegó al poder el 1 octubre de 2020, ¿verdad? En la entrevista que vamos a poder escuchar ahora mismo, vamos a ver el sistema político original de Bélgica, que es una monarquía constitucional federal parlamentaria, que por lo mismo tiene un rey, que es jefe del Estado, y un primer ministro, que es jefe del gobierno, ¿verdad? Y es un Estado que es federal, entonces, desde solamente el 1993, entonces, igual es muy recién, ¿verdad? En los datos curiosos de Bélgica podemos ver que tienen algunos récords muy originales, como por ejemplo es el país que pasó más días sin gobierno federal, o sea nacional, y bueno, con paz, que duró 650 días entre la dimisión de Charles Michel en diciembre de 2018 y la llegada de Alexander De Croo como primer ministro en octubre de 2020, que también es el país que tiene más tipos de cerveza en el comercio, que se encuentran 2.004 variedades en el bar Delirium Café de Bruselas,
Y es también desde Bélgica que tenemos el primer atlas del mundo publicado, que fue el Theatrum Orbis Terrarum en 1570 por el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius. Ahora vamos a poder pasar a la entrevista con el decano Alain Carrier, que es de nacionalidad belga, decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por aceptar esa entrevista hoy. Nos vas a poder ayudar a entender un poco más el sistema político, un poco complejo creo, de Bélgica. Si no podrías, no sé, quizás empezar a hablar de cómo es ese sistema, sobre todo ese sistema federal. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de mi país. Es verdad que no sé si voy a lograr explicarle el sistema político belga porque de verdad que es uno de los más difíciles y complejos probablemente del planeta. Para entender este sistema federal o de dónde viene el federalismo en Bélgica hoy día, es importante de volver al origen del problema. Y el origen del problema se ubica antes de la creación del Estado belga, en un momento de pelea entre las grandes potencias europeas, entre básicamente Alemania o la Prusia de estos tiempos, Inglaterra y Francia. Hay que recordar que Francia tuvo su revolución en 1789 y luego llegó Napoleón a tratar de pelear en contra de los sistemas monárquicos europeos. En esta pelea llega en 1815 hasta Waterloo. Y Waterloo es un pueblito que está a 20 kilómetros de Bruselas. Mucha de la gente no ubica este territorio, pero está a 20 kilómetros de Bruselas, donde hay esta famosa batalla de Waterloo que Napoleón Bonaparte pierde y pone fin a este momento, a esta tentativa de cambio de los sistemas políticos europeos que se había iniciado con la Revolución Francesa del siglo anterior. ¿Qué genera esta pérdida? Bueno, esta pérdida, aparte de mantener los sistemas políticos monárquicos en Europa, genera un cansancio de la gente que vive en la zona de Bruselas. ¿Por qué eso? Porque hacer el punto fronterizo de contacto entre Prusia, Inglaterra indirectamente, Francia, un poquito Holanda, todas las grandes batallas siempre tienen lugar en el espacio geográfico que hoy día llamamos Bélgica. La gente se rebela en contra de eso, hace su propia revolución y de ahí, en el año 1830, nace el Estado belga. Pero con una característica, como es un acuerdo entre estas grandes potencias europeas, hay que definir geográficamente la dimensión de este Estado y se hace tomando parte del territorio holandés y parte del territorio francés. Eso explica por qué llegamos 150 años más tarde a un proceso político belga que llamamos federalismo, es decir, que cómo logramos mantener una buena cohesión política entre dos comunidades culturales diferentes, que sea en Bélgica hay 55% de gente que habla el holandés y 45% de gente que habla el francés. Y había que entonces lograr un acuerdo político entre estos dos espacios culturales diferentes que tienen otra forma o una forma no especialmente la misma de entender la relación social entre ellos. De allá viene finalmente el Estado federal belga, que es una tentativa para mantener una cohesión política entre dos comunidades culturales diferentes. Eso. Ya, y entonces ese federalismo se concretiza en 1993, ¿verdad? Años 90, ¿y en qué estructura toma forma, no? Efectivamente, en el año 93 se consolida o se traduce en la realidad política el federalismo. Pero eso viene de unos 20 años antes, lo que llamamos la guerra lingüística en Bélgica, en los años 60, cuando la gente que vivía en las fronteras entre la comunidad lingüística flamenca o holandesa y la francófona empiezan a pelearse para saber si en su pueblito tenían que hablar francés o holandés. Entonces, para poner fin a este tipo de peleas, se modifica el sistema político y vamos avanzando hacia el federalismo, que es un sistema
que tiene por particularidad de entregar más poder a las comunidades culturales, asociado obviamente a las regiones donde viven estas comunidades. De allá el paralelo interesante que podemos tirar con la historia de Chile y la historia recién, es decir, la nueva definición política que se está construyendo aquí en Chile con este Congreso de las Regiones, porque finalmente el Congreso de las Regiones, tal como se llama aquí en Chile, representa bastante bien la lógica que se instaló hace unos 30 años atrás en Bélgica con el otorgamiento de unos poderes limitados a las regiones y a las comunidades lingüísticas que viven en ella. Así funciona el federalismo belga, es decir, tratar de entregar más poder a las regiones, limitando por lo tanto el poder del Estado nacional. Y eso nos permite también responder a una pregunta: ¿cómo Bélgica puede funcionar a veces más de 500 días sin gobierno a nivel nacional, hay que decir? Es simplemente porque gran parte del poder que se asocia a la vida política cotidiana en Bélgica ya ha sido transferido en las regiones. Por lo tanto, la vida cotidiana sigue funcionando de la misma forma que siempre, porque todo lo que tiene que ver con salud, educación o el desarrollo económico de las regiones ya se define en las regiones y no más al nivel nacional. Por lo tanto, que no tengamos un gobierno a nivel nacional no impide el funcionamiento de las regiones. Y finalmente el sistema nacional se mantiene, como siempre, con el presupuesto del año anterior, lo que se llama los asuntos corrientes, como se dice en Bélgica, y sigue funcionando hasta lograr un acuerdo político a nivel nacional. Y entonces los poderes que subsisten así del cotidiano son de las regiones, ¿y cuál es el papel de las comunidades lingüísticas que tienen otros tipos de poderes, ¿no? Porque igual hay esos tres niveles, o sea, regiones, comunidad lingüística y nivel nacional, ¿verdad? Así es, sí. Hay en las regiones, bueno, como lo mencioné, tenemos las regiones y tenemos las comunidades lingüísticas. En la parte holandesa del país lograron alinear estos dos poderes y finalmente funcionan vamos a decir, con un solo gobierno que define todo lo que toca la vida cotidiana en esta región, como lo menciona, salud, educación, desarrollo económico local, etc. En la parte francófona, a tener dos regiones y una sola comunidad lingüística francófona, las dos regiones siendo Valonia, el sur del país, y la otra parte siendo Bruselas, que es una región que tiene la particularidad de estar ubicada en la parte holandesa del país, pero donde vive 95% de francófonos. Entonces tuvieron que mantener una separación en el funcionamiento de las regiones, que son dos y que cada uno tiene su gobierno, y de la comunidad cultural francófona, que es una sola y que tiene entonces un gobierno, pero que se rige en las dos regiones. Dale, muchas gracias, que hay muchos detalles. Y bueno, para además terminar un poco en eso del sistema político, además hay un rey, ¿verdad? Es una monarquía, además de ser federal. Entonces, el rey en todo esto, ¿para qué sirve? Entre comillas. Bueno, somos muchos a hacernos la misma pregunta en Bélgica. Nuevamente, ¿de dónde viene el rey? Como lo decía al inicio de la entrevista, como Bélgica se creó en un momento en el cual ganaron finalmente la monarquía europea en contra de Napoleón, fueron a buscar un rey de la línea de los Habsburg en Austria y lo pusieron como rey de Bélgica, este nuevo estado que nació en 1830, siendo Bélgica entonces más joven que Chile, finalmente. Pero no obstante de eso, de acuerdo con el avance político de estos tiempos, ya se considera que el rey no podía tener el poder que tienen los reyes en las otras naciones. Había que avanzar hacia una lectura más democrática del funcionamiento político y por lo tanto se definió que el rey iba a ser la figura del país, pero casi sin ningún poder. Y efectivamente hoy día el rey tiene por sola prerrogativa la obligación legal de firmar las leyes que le entrega el Parlamento. No puede decir que no. Lo hizo una vez hace como unos 20 años atrás,
por un tema ético, que fue la ley sobre el aborto legal. Por su creencia, el rey no quiso firmar esta ley, y ¿qué hizo el gobierno en este momento? Lo declaró enfermo, o sea, incapaz durante 24 días, y como era incapaz por estar enfermo, la prerrogativa de la firma de la ley volvió al Parlamento, y fue el Parlamento que la firmó. Pero entonces, su única prerrogativa es firmar leyes, a menos de que haya una crisis política con un bloqueo total de las instituciones belgas. A este momento, él tiene la prerrogativa de llamar a nuevas elecciones y de tratar de solucionar la crisis política de la forma que debe ser. Como lo hizo en entonces estos últimos años, que tuvieron varias crisis, 2007, ¿verdad? 2011, 2010, 11 y 2018. Muy brevemente, ¿por qué hay también esas crisis que no se puede lograr a formar una coalición, ¿verdad? ¿Cómo funciona también esto? Bueno, se dice habitualmente que Bélgica es el laboratorio de Europa, y que los problemas políticos que ocurren en Bélgica, tarde o temprano van a ocurrir en Europa. Y ya lo vemos hoy día. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en Bélgica? Es la fragmentación política. Es decir, más allá de la fragmentación cultural que tenemos inscrita en la vida misma del país, vemos que los grandes partidos están empezando a perder de su potencia, y vemos aparecer cada vez más pequeñitos partidos que tienen un desarrollo mucho más local. Entonces, cuando se hace elecciones, vemos que hoy día la repartición de los votos que se realiza se hace en base a cada vez más partidos, pero cada vez más minoritarios. Entonces, lograr encontrar una coalición entre una realidad de 10, 12 partidos, dividido en dos comunidades culturales y regiones distintas, es sumamente complejo, y a veces no logran alcanzar una mayoría. Entonces, ¿cuál es el rol del rey en este caso? El rey tiene que primero nombrar un informador que va a hacer un diagnóstico del panorama político del momento postelectoral, y luego, si el informador le da un informe positivo, lo nombra formador de gobierno. Si no logra llegar a una posibilidad de acuerdo en una coalición de partidos, entonces podemos volver a hacer nuevas elecciones, que fue lo que pasó en este famoso episodio donde estuvimos casi 600 días sin gobierno, y lo que se está instalando finalmente como una costumbre belga de demorarse mucho para definir nueva coalición. Ahora, lo que quería decir sobre eso es que lo que vemos desde hace varios años en Bélgica, estamos empezando a verlo en muchos países, en Francia, en España, etcétera. Es decir, un panorama político cada vez más complejo, donde los componentes locales, regionales, están empezando a instalarse por sobre las realidades políticas de orden más nacional. Bueno, y me imagino que eso entonces es un poco el desafío para el futuro de Bélgica, de cómo combinar todos estos extremos y estas voluntades de la población, ¿verdad? Y combinarlos para guardar su cohesión social como país, ¿no? Así es, sí. Las cosas, el futuro de Bélgica va por allá. Probablemente vamos a ir avanzando hacia un confederalismo, o sea, un Estado nacional cada vez más reducido, y unas regiones con cada vez más poderes. De hecho, si uno hace nuevamente un paralelismo como Chile, vemos que parte de la problemática política local chilena hoy día tiene que ver con la misma problemática. ¿Cuál es el poder y la representación de las regiones con sus particularidades culturales en el seno de un Estado nacional? Bélgica va a ir avanzando hacia probablemente lo que se llama una Europa de las regiones, es decir, países que van a mantener el nombre de países, pero donde los poderes reales van a ser cada vez más regionalizados adentro del mismo país. Así que por eso se define que Bélgica es el laboratorio de Europa, porque son problemas socioculturales que se dan por la estructura misma del país antes de que se dan habitualmente en otras naciones que tienen una identidad y una historia nacional mucho más fuerte y de mucho más tiempo que la de Bélgica. Claro, muchas gracias de verdad por ese panorama muy global, muy interesante de Bélgica. Y bueno,
Nos vemos entonces más allá para seguir hablando de Bélgica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos mucho al decano Alain Carrier por habernos dado toda esa entrevista muy, muy valiosa, con muchas informaciones muy valiosas. Y ahora les invito a escuchar la canción Ça plane pour moi, que es como Todo va bien para mí, de Plastic Bertrand, un cantante belga. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, lit, mais ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, banana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, Y volvemos a Ruta Francófona después de escuchar la canción Ça plane pour moi del cantante belga Plastic Bertrand, canción muy famosa en Bélgica, también en Francia y yo creo que por varias partes del mundo. Seguimos este programa con el bloque cultural con Maya Salier, estudiante de intercambio franco-chilena en nuestra universidad y ayudante de Ruta Francófona. Vamos ahora a hablar de los cómics belgas que se integran, bueno, perfectamente a nuestro tema de hoy, ¿verdad? Porque son el medio de expresión artística más importante y popular de Bélgica entre los jóvenes, pero también entre los adultos, ¿no? Te doy ahora la palabra, Maya. Ya, gracias, Manu. Entonces, efectivamente, en estos países se dedican innumerables espacios, museos, comercios, festivales, publicaciones, parques temáticos, murales en fachada, estatuas y hasta calles enteras para homenajear a los personajes favoritos salidos de las tiras cómicas. Y la industria de los cómics está considerada en Bélgica como un estimable patrimonio de importancia no solo económica, pero también
también cultural, amparada por ayudas y subvenciones estatales en muchos casos, y de hecho los cómics fueron un real fenómeno social que logró arrasar el mercado internacional, donde los héroes de papel estuvieron traducidos en todos los idiomas, donde los álbumes estuvieron reeditados sin descanso y por fin donde los productos derivados mueven millones. Así es. Gracias Maya. ¿Y cuáles son los cómics más famosos entonces de Bélgica? ¿Nos podrías dar como ejemplos? Sí, por supuesto. En los cómics belgos más famosos al internacional, por ejemplo, son Les Schtroumpfs, Los Pitufos, Les Aventures de Tintin, Las Aventuras de Tintín, Spirou y Fantasio, Gaston Lagaffe, que se traduce en español Tomás el Gafe, pero también hay cómics menos conocidos, pero que igual tuvieron mucho éxito en Bélgica o en Francia, por ejemplo, en los países francófonos, como Lucky Luke, Billy Bolita, El Alumno du Copu, El Marsupilami y Benito Sansón. Oh, sí, muchos cómics que me recuerdan mi infancia y de verdad que son muy, muy famosos, ¿no? Y esa historia de los cómics belgas es muy rica y amplia. Y Maya, nos querías presentar algunas fechas, hitos que marcaron como los grandes inicios de la historia del cómic. Y quieres empezar contándonos de Tintín, ¿verdad? Que fue como el primer cómic que llegó así a empujar todo el mercado del cómic. Sí, Tintín fue realmente muy importante para esa industria del cómics. Por ejemplo, en 1929 nació entonces el personaje Tintín en la revista dirigida a los jóvenes Le Petit Vingtième, que significa el pequeño 20, que era un suplemento semanal del periódico belga Le XXe siècle, que significa el siglo XX, y esta fecha es realmente un hito porque el editor del periódico era Jorge Remy, más conocido bajo el seudónimo de Hergé, y él mismo creaba la mayoría de sus héroes para impulsar este suplemento, y entonces él dio vida a sus dibujos de Tintín, que era un reportero ficticio de Le Petit Vingtième que viajaba por todo el mundo y descubría nuevas culturas. Claro. Y bueno, y en eso entonces nace Tintín, ¿verdad? Se vuelve muy famoso por el mundo francófono, entonces cambia ahí, me decías que cambia como el cómo está escrito, ¿no? El cómic. Sí, por ejemplo, en la década entonces de 1950, los cómics belgas en francés ingresan al mercado francés y aparecen los cómics entonces francófonos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los periódicos dirigidos a los jóvenes predominan, como entonces la revista de Tintín, la revista de Spirou, que dieron origen a la historieta llamada franco-belga, y de hecho estuvieron afrancesadas, es decir, que los autores ya no tenían que utilizar referentes editoriales belgas y tenían que adoptar estándares franceses por razones comercial. Por ejemplo, los uniformes o las señales de tráfico tenían que ser francesas, y sin embargo igual los autores quisieron como guardar referencias a los paisajes y la imaginación belga, como de Wallonie, de la Valonia, que es una región cultural y histórica que ocupa el sur de Bélgica. Claro. Perdón, ¿querías agregar algo? No. Sí, después en 1990 y se está prolongando hasta hoy, aparece la historieta de autor, y eso es el fenómeno que apareció, que el cómics a partir de los 90 se convierte en un medio por derecho propio y que ya no está únicamente destinado a la prensa. Mira, qué bueno. Qué interesante, ¿no? Y también esa transformación hacia Francia, qué fuerte también esa influencia del otro país como para cambiar igual el contenido, ¿no? Y me parece que existen dos grandes escuelas de cómics belgas. Sí, claro. En Bélgica, dos escuelas destacan dentro del mundo de la publicación infantil. Por un lado hay la Escuela de Bruselas y por otro lado la Escuela de Charleroi o Marcinelle. Y estas denominaciones no son relacionadas desde un punto de vista geográfico estricto, sino que se llaman así también por razones
históricas. Por una parte había la presencia de la editorial Dupuis en la zona industrial Marcinelle, y toda la factoría estaba ahí, las oficinas, las rotativas, y por eso los dibujantes, los redactores, los guionistas y personal también concurrían en este lugar. Y el estilo de esa escuela se caracteriza por los volúmenes redondeados, los degradados de color y las manchas de colores, y empleando el claro oscuro para crear efectos dinámicos y dramáticos. Y en cuanto a la escuela de Bruselas, sigue el estilo característico de su líder Hergé de la revista de Tintín, donde las líneas son rectas, los ángulos predominan y los colores son bastante vivos. Y una historia, igual las publicaciones eran rivales, pero los estilos se asemejaban. Algunos autores se inspiraban de la escuela opuesta, habían intercambios de autores y de obras entre las dos editoriales, y en suma se puede decir que la oposición entre las diferentes revistas no era no era un problema de estilo, pero era una razón económica más que artística. Más que todo, claro. Muchas gracias, Maya, por esas informaciones, de verdad. Y para descubrir un poco más el punto de vista de los y las chilenas, fuiste a preguntar a algunos estudiantes y colaboradores de la UBO si conocían un cómic belga y si sabían que era belga, ¿verdad? Entonces, escuchamos ahora tu entrevista callejera. Te quería preguntar si conocías cómics como Asterix, Los Pitufos, Gastón, Spirou y Fantasio. Los Pitufos sí, es como mundialmente conocido, pero generalmente nunca había conocido los cómics belgas. Ahora me diste una muy buena idea, la verdad, de los Pitufos. Los cómics los fui viendo más adelante, la verdad, ya que me interesa más la literatura más que la serie en sí. Bueno, la verdad, como cómics, no los conozco como tal. Los Pitufos los conozco como unos dibujos animados que daban y una película de monitos azules, pero son los únicos que conozco de este grupo. No esencialmente lo he leído, pero sí conozco bastante más o menos la historia del Asterix y los Pitufos, una historia clásica, pues, la historia de la ciudad de Pitufo y el caballero que quiere robarlo para algo, experimentar y cosas así, que fue él, por ejemplo, que introdujo la pitufina para engañar a los pitufos o algo así. Los cómics que conozco son de Los Pitufos y Gastón, pero lo conozco como por encima, así poquito, pero los conozco. Me acuerdo cuando era chiquitito veía los Pitufos cuando me levantaba en la mañana para ir al colegio. ¿Y sabías que eran belgas? ¿Belgas? No, Valera. No tenía idea que eran belgas, de hecho me imaginaba que eran latinos o, no sé, de un país más cerca. Sí, eso sí lo sabía, que eran cómics de origen belga. Sabía que venían de otras partes, pero no tenía ni idea que eran belgas. Y bueno, no sabía que eran belgas, más bien creía que eran como de Estados Unidos o de Latinoamérica. Sí, tenía conocimiento que eran belgas, sí. De hecho, Bélgica se conoce por los pitufos y las papas fritas. Gracias a Luis Ángela, Carlos, Héctor, Dominique, Mauricio y Ricardo por sus testimonios, y a ti, Maya, por esta entrevista callejera. Te propongo ahora que reaccionemos a lo que dijeron los alumnos y colegas de la UO, comenzando con el tema de los pitufos. Sí, por ejemplo, yo como francesa ni sabía que estos cómics eran belgas y es un país francófono. Y me gustaría como compartir con ustedes algunas cifras pitufantes que encontré, que por ejemplo esa aventura de los pitufos estuvieron traducidas en 25 idiomas y que se vendieron por 25 millones, que hubieron, 427 episodios de un dibujo animado estadounidense. Y para terminar con una información más insólita y divertida, en 2006 4.891 personas de todas las partes del mundo se pintaron en azul con gorro blanco para el Día de los Pitufos, que era el 25 de junio, el día de cumpleaños de Pello, el autor de ese cómics. Ah, mira.
Qué interesante, ¿no? Y bueno, yo sé que en la entrevista callejera no escuchamos mucho de Tintín, pero igual es un cómic belga sumamente famoso, ¿verdad? Y llegó hasta Chile. Sigue, bueno, teniendo bastante éxito en el mundo, pero también mencionar que hay una polémica, sobre todo acerca del álbum Tintín en el Congo de 1931, porque en esa época igual Tintín representaba un poco esa mentalidad muy colonialista, ¿no? De Bélgica y bueno, de otros países colonializadores, perdón. Y por lo mismo en Tintín en el Congo, por ejemplo, al final el autor está muy, o sea, Hergé, perdón, escribe el álbum sin ningún conocimiento de África, basado solamente en algunos artículos de prensa, y se nota, ¿verdad?, en la escritura. Entonces hay que tener también cuidado al leer esos cómics de Tintín, aunque sean muy interesantes también para ilustrar la época. Y también estoy pensando en un cómic que sí se escucha en la entrevista callejera, que es Astérix y Obélix, ¿verdad? Pero que me parece que es francesa, ¿no? Sí, ese cómic es realmente francés, del guionista francés René Goscinny y del dibujante francés Albert Udders, pero también la gente piensa que es un cómic belga. Sí, belga, porque los autores trabajaron mucho con editoriales belgas, tuvieron muchas influencias, de ese estilo y se conocieron allá. Y se conocieron en Bélgica y tenían como mucho afecto a la cultura belga, y entonces estaban muy aficionados a Bélgica, y entonces quisieron hacer como un guiño al país a través del cómics Astérix chez les Belges, que es Astérix en Bélgica en 1979, y no quisieron como burlarse, pero complacerse maliciosamente en diseñar los usos y las costumbres de ese país, por el que tienen un cariño muy sincero, y entonces en el cómic saludan afectuosamente a los habitantes de ese país de Bélgica. Qué bueno. Muchas gracias de verdad, Maya. También recordar que hay muchos más cómics belga, entonces invitamos también a descubrir ese arte. Muchas gracias, Maya, por habernos presentado ese panorama de los cómics belga. Y para concluir, les dejamos descubrir la canción Formidable del cantante belga Stromae. Muchas gracias. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
étions formidables. Hé petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.